Buenas noches, amigos televidentes de Coloquio Cultural. José Antonio Torres, como cada sábado, para conversar con ustedes acá durante una hora sobre los temas de más trascendencia en la sociedad dominicana. Miren, la semana pasada el país recibió la información ya que confirmó y se ejecutó el rumor que había de que el periódico El Nacional, la edición impresa, cerraría y que el periódico se enfocaría solamente en lo que es el periódico digital. Una decisión que correspondió a los dueños, ellos tienen su justificación, pero la realidad es de todo ese proceso, alrededor de 22 periodistas quedaron fuera fueron lanzados a las calles, periodistas y personal de apoyo. Pero eso es, los periodistas tienen que entender, ellos no son los dueños de los medios y que por supuesto también tipo de medida puede llegar en cualquier momento. El Nacional tuvo una trayectoria de unos 60 años, siendo el periódico líder y cuando no líder, co-líder de la prensa dominicana, principalmente por la actitud vertical de todos sus directores, comenzando con Freddy Gatón Arce, Rafael Molina Morillo, Cuchito Álvarez, Radamés Gómez Pepín y Bolívar Díaz Gómez, quien continúa al frente de lo que es la edición digital. Ahora, todos esos 60 años, el Nacional fue el periódico vanguardista de la sociedad. O sea, el periódico creado en medio de los remanentes de la revista Ahora, que había el espacio de la revista Ahora, que había sido destruido por una bomba y que sobre esos cimientos el doctor Molina Morillo crea y funda el periódico El Nacional, que en ese entonces, señores, fue el único vespertino del país y uno de los pocos periódicos vespertinos que existían en el mundo. O sea, un riesgo, una acción de emprendedurismo, ese 11 de septiembre de 1966, precisamente un domingo. Una paradoja, ¿verdad? Porque aunque el Nacional era periódico vespertino, pero su primera edición fue un domingo en la mañana. Por eso siguió saliendo siempre durante todos los días de la semana en la tarde y los domingos en hora de la mañana, convirtiéndose en un periódico matutino. El Nacional tiene tuvo dos hazañas, porque ya tenemos que hablar en pasado. Tuvo dos hazañas. Fue el primer periódico vespertino de la República Dominicana. Pero también el Nacional se convirtió 60 años después en el primer periódico impreso que cierra. Todos los demás periódicos impresos hay en República Dominicana han subsistido. El Nacional es el primero que sucumbió a la era digital. O sea, tiene dos hazañas. La primer vespertino, bueno, y el primero que desaparece como un periódico impreso. Pero el contenido, la calidad del contenido de ese periódico durante 6 décadas lo convirtió en el medio de más confianza de la sociedad dominicana. Y ese es el gran reto que tiene ahora Bolívar Díaz Gómez, que sigue como director, es mantener esa credibilidad. ¿Cómo se mantiene la credibilidad de un medio? Bueno, Bolívar lo sabe, creando contenido de calidad que puedan soportar cualquier auditoría. Contenido afianzado en la veracidad, en la transparencia, y eso es lo que le da confianza a un periódico, para ganarse la confianza de una sociedad. Esas son todavía las ventajas que tienen los medios sobre las redes sociales, que en las redes sociales el 50% de las cosas que usted ve ahí es mentira
y el otro 50% no es verdad. O sea, los periódicos seguirán siendo todavía durante mucho tiempo en este país, porque este es el país de los inventos, en este país los periódicos seguirán siendo todavía la principal fuente de información de la sociedad dominicana. No me refiero solamente, miren, ya no solamente a los periódicos, sino también a los medios electrónicos, porque los noticiarios, por ejemplo, de radio y televisión, todavía la mayoría mantiene su credibilidad y mantiene todavía un buen posicionamiento ante los lectores, ante la persona que escucha o que lee información, usa los medios para informarse de lo que está pasando en la sociedad dominicana y en el mundo. De modo que desde aquí, desde Coloquio Cultural, nosotros le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro gran amigo Bolívar Díaz Gómez, quien está al frente de lo que es este nuevo proyecto de El Nacional en su versión única, su versión digital. Otro tema de lo que ya estamos, apenas falta una semana y algunos días para que se inicie el año escolar. Señores, esto se parece como al cliché aquel de que los productores, hace años, los productores de harina amenazaban siempre en Navidad que no iba a haber telera por una u otra razón. Siempre porque los costos de producción eran muy altos, porque necesitaban un subsidio del gobierno. Y ese era lo de cada año. Ahora el tema es que no hay espacio para los niños dominicanos en las escuelas. Que el número de estudiantes que queda fuera de las aulas lo establecen dependiendo del cristal, de cristal a través del cual se hace el anuncio. Hablan hasta de 300,000 niños. Una manera temeraria, señores, porque aquí hay unos 3 millones, más o menos 3 millones de niños en el sistema educativo básico y secundario, básico y media, que es el mismo secundario. Si existieran 300,000 niños en la calle, nosotros diríamos el 10% de la población estudiantil, usted se lo tropezaría en las calles los días de docencia. 10%. Ustedes saben lo que son 300,000 niños en la calle. O sea, 300,000 niños sin ir a la escuela. La mayoría de los que no van a la escuela son niños pobres, porque los niños ricos lo ponen en los colegios siempre hay espacio. Siempre que usted pague religiosamente, hay espacio. Entonces, usted se imagina 300,000 niños en esos barrios los días de docencia. O sea, de hecho, nada más imaginarse, usted se da cuenta que eso es una mentira, que eso es una cifra medalaganaria. Y nosotros no decimos que haya niños que queden fuera de las aulas, aunque el Ministerio de Educación siempre alega que no, y yo creo que con un poco de esfuerzo. Lo que pasa es que aquí hay una situación de dejadez de los padres. Los padres a veces pasan los periodos de inscripción y ellos ni lo notan. Y otras veces no cumplen con lo que son los requisitos del sistema educativo. Lo que tienen que llevar, la tarjeta de vacuna, un acta de nacimiento, un par de fotos y otras exigencias que son fáciles si se pone un empeño en que eso ocurra así, en que eso sea así. Ahora, cuando ese empeño no se pone, entonces el muchacho queda en las calles. Sin embargo, señores, aquí es muy difícil, porque mire, la gente, mientras más pobre, necesita aprovechar esas bondades, vamos a llamarlo así, o aprovechar esas facilidades que da el Estado dominicano para que los niños mantengan en la escuela. Dan desayuno, almuerzo, uniforme, libro de texto y transporte. Entonces,
¿Qué usted necesita en una sociedad? Algunos nacionalistas de hojalata han incluso establecido, primera vez que oigo eso este año, pero los demás siempre lo he oído diciendo que quedan X cantidad, 100.000, 200.000, 300.000, hasta 300.000 he oído, diciendo fuera de las aulas, especialmente de parte de grupos de profesores que aspiran a dirigir la ADP o aspiran a ganarse espacio en la sociedad. Y entonces ahí nosotros comenzamos a decir, oiga, miren lo mal que anda nuestro sistema educativo cuando los profesores son capaces de darte cifras de manera medalaganaria, de manera sin tener ningún tipo de soporte de investigación. Entonces, cuando eso ocurre, hay un problema serio, porque si estamos hablando de eso, esa gente, ese tipo de personas es quien va a educar a nuestros hijos. Y entonces, ¿dónde está la educación en valores? Cuando usted miente, cuando usted da una cifra sin tener ningún soporte científico en las manos. Entonces, esos son los elementos que contribuyen a que tengamos el sistema educativo que tenemos en la actualidad. Este sistema educativo medio jodido, como decimos allá en el Cibao. Pero hay que tener en cuenta eso. Bueno, decía también yo que he escuchado en estas oportunidades hablar de que muchos niños dominicanos no tendrán oportunidad de ir a la escuela, de oportunidad de encontrar espacio en las aulas, porque sus espacios están siendo ocupados por niños haitianos. Eso es una mentira del tamaño de la luna. ¿Por qué? Señores, la población haitiana en República Dominicana, vamos a estimarlas en 1 millón. Y es verdad, las haitianas paren como curío, pero no es verdad que las escuelas dominicanas usted la encuentra llenas de haitianos. Miren, yo que vivo en el Ensanche de la Fe, ahí hay varias escuelas. Está la Escuela República Dominicana, está el Politécnico Marillá, la Escuela San Benito Abad, está la Escuela Trinitaria, pero ya esa es una escuela privada. Y hay un liceo secundario que está ahí en el mismo terreno de lo que es la Escuela República Dominicana. Señores, son pocos, por no decir ninguno. Son 2 o 3 niños haitianos, uno ve, que van a la escuela en la mañana. Y ahí hay un espacio escolar que podemos hablarlo. Podemos decir, debe rondar los 5.000 estudiantes. Si reunimos todas las aulas de todas las escuelas hay en ese sector. Pero, claro, esa es la realidad de un sector de la capital. Estoy también muy seguro que si nos vamos a la escuela de la frontera, vamos a encontrar una población haitiana por encima de lo normal. Pero no solamente en las escuelas, es también en la calle. Es que los dominicanos han ido abandonando pueblos fronterizos. Y es verdad, buscando mejoría de condiciones de vida. Así como muchos dominicanos viven en la zona fronteriza, deciden trasladarse a los grandes cascos urbanos en busca de mejores condiciones económicas, así muchos dominicanos de los que viven en las grandes urbes aquí deciden irse a Estados Unidos y a algunas naciones de Europa para buscar mejoría en su calidad de vida. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve regresamos aquí con ustedes en Coloquio Cultural.